Continuamos en la línea roja analizando la actualidad en este último día del mes de noviembre. Lo hacemos en ámbito autonómico con Aitana Mas de Compromís, con Emilio Tormo de Ciudadanos y con José Antonio Rovira del Partido Popular, los tres diputados autonómicos que nos acompañan en el debate de hoy. Vamos a plantearles ya otro de los asuntos de los que más se está hablando estas últimas semanas, porque las desavenencias entre PSPV y Compromís siguen siendo una de las cuestiones más comentadas. Y es que la relación entre ambos partidos atraviesa el peor momento desde que los socios llegaran a la Generalitat en 2015. Un conflicto en el que también se han unido importantes dirigentes de uno y otro partido y que ha llegado, como habréis podido comprobar, hasta las redes sociales. Todo empezó con los presupuestos, después se fue con las medidas anti-COVID, se fue complicando y ha llegado hasta el bloqueo de un proyecto importante para Alicante, como es la instalación en el puerto de un nuevo edificio del Distrito Digital. Pese a eso, Puig, incluso pese a que este proyecto que os decía ya lo había anunciado previamente Puig. La cuestión es que estamos en las que estamos, pero con buenas noticias, como vemos en esta portada que publicaba el diario Información la semana pasada. Oltra anunciaba en esa rueda de prensa que se reuniría esta semana con el presidente de la Generalitat. Así que, Aitana, supongo que por el momento contentos con que por fin se vaya a producir ese cara a cara, ¿no? Sí, yo creo que más que hablar de una crisis, yo creo que estábamos intentando retomar la senda del diálogo y de la cogobernanza que tuvo lugar en el Botanic 1, en la legislatura anterior, ¿no? Yo creo que es importante esta reunión que ya tiene fecha y hora, será la tarde del miércoles, al mismo tiempo que también los partidos que conforman el Botanic tendrán su reunión de seguimiento de la comisión del pacto y, por tanto, yo creo que todo lo que sea restablecer esos puentes de comunicación, todo lo que sea hablar, dialogar, como lo hacemos a lo largo de como lo hemos hecho a lo largo de estos años en el Botanic, creo que va a ser muy positivo y, sobre todo, más que nada, practicar aquello que nosotros defendemos, ¿no? Si hablamos. Incluso en plena pandemia estuvimos hablando de la cogobernanza a nivel de comunidades autónomas y el Estado central a la hora de afrontar esas medidas para la pandemia, pues cómo no lo vamos a defender lo mismo en una comunidad autónoma, además gobernada por tres miradas que tienen que ponerse de acuerdo y que tienen que consensuar cómo salir de esta grave crisis sanitaria y también económica e incluso climática en la que estamos inmersos. Ciudadanos, Emilio Tormo, parece que ha habido más diálogo y más entendimiento últimamente entre tu partido y el PSPV que con sus socios de Compromís. Bueno, nosotros, si hay algo que nos clarifica y clasifica, es el poder hablar con todo el mundo y, de hecho, nos preciamos de ello. Hablamos con todo el mundo, ya ofrecimos un diálogo sin ningún tipo de problema al presidente del Gobierno y, por supuesto, también al presidente de la Generalitat. Yo creo que esa es la esencia de la democracia, ¿no? Hablar y llegar a acuerdos, sobre todo, tal y como apuntaba Aitana, en una situación de crisis tremenda que es la que nos está asolando. Pero claro, a mí hay una cosa que me llama la atención poderosamente. Primero, dice la señora Mas, por fin ese cara a cara, por fin retomar el diálogo, restablecer los puentes de comunicación. Claro, en una situación dramática de crisis que ella misma ha relatado, de todo tipo, económica, médica, social, incluso ecológica. Claro, que dos personas que comparten gobierno, que dos personas que se sientan juntos en las Cortes, que dos personas que tienen la oficina de trabajo muy cerquita la una de la otra, no se hablen, oiga, me llamará poderosamente la atención. Yo no sé quién tiene el problema, si el señor Puig con la señora Oltra o viceversa, o son los partidos o son los segundos escalones, o yo no lo sé. Lo que sé es que estamos en una situación que jamás se había visto en la Comunidad Valenciana, como jamás se había visto en el mundo, en España, en la Unión Europea, donde usted quiera, y resulta que el presidente y la vicepresidenta no se hablan y se sientan uno al lado del otro en el escaño. No, pero si lo ha dicho la señora Oltra, ha ido pidiendo, no voy a decir mendigar, pidiendo durante semanas una reunión con el molt honorable presidente de la Generalitat. Y el molt honorable que se sienta al lado en el escaño, ignorándola de una forma casi vergonzosa en un responsable político que es el presidente de todos los valencianos. Oiga, si a mí el presidente de mi comunidad es incapaz de dialogar con la vicepresidenta durante semanas, quiere decir que algo están haciendo mal. Partido Popular. Bien, desde el Partido Popular lo que pensamos es que estos problemas entre Compromís y el Partido Socialista no son en absoluto nada buenos para la gobernanza actual. Por ejemplo,
La propia Mónica Oltra se queja de que no puede pagar a las residencias porque tiene, digamos, el dinero bloqueado en Hacienda. Estas cosas no son buenas porque al final afectan al ciudadano. El problema es que el gobierno de Ximo Puig, más que un gobierno, parece una asamblea. Porque, por ejemplo, hoy hay casi 100 personas más entre altos cargos y asesores que cuando Ximo Puig empezó, digamos, en 2016 con su primer gobierno. Casi 100 personas más. Se ha incrementado un 40% el número de altos cargos y asesores desde que Ximo Puig gobierna en esta comunidad. Y claro, esto en vez de un gobierno parece una asamblea. Se han convertido direcciones generales en consellería para poder dar cabida a los cargos, a los compromisos. Y al final, ¿qué sucede? Pues que yo creo que son tantos en el gobierno que no se aclaran. Pero también es cierto que, ya digo, tenemos la esperanza de que esto se reconduzca porque que, por ejemplo, la Consellería de Hacienda bloquee los pagos de bienestar social, pues para mí me parece muy grave. No sé qué pensará Aitana Mas, que es del mismo partido que la señora Oltra. Pues ahora se lo trasladamos a Aitana. Me alegra que el Partido Popular piense que necesitamos desbloquear la situación, porque quiere decir que también apuesta por un gobierno plural. Un gobierno, además, el nuestro, el del Botanic, que fue pionero en 2015 en la manera de gobernar, obviamente, en un primer gobierno autonómico, digamos, en este caso era PSPB y Compromís, con el apoyo externo de Podemos. Ahora, en el 2019, los incorporamos al gobierno y creo que, si no recuerdo mal, este mes de diciembre se van a aprobar los 6 presupuestos de manera consecutiva en tiempo y en forma. O sea, un gobierno estable, un gobierno que ha sabido afrontar una situación complicada, sobre todo hablo del 2015, cuando teníamos que levantar una comunidad autónoma pues con un déficit reputacional debido a la corrupción del Partido Popular importante y que ahora pues se enfrenta también a una pandemia sin precedentes. Por tanto, creo que tengamos un problema puntual en un medio de una pandemia que nos lleva a todos al límite y que también requiere de decisiones rápidas, pues creo que, vamos, es lo menos que puede pasar. Y no me parece nada normal. Me preocupan más, pues por ejemplo, o les debería preocupar más tanto al señor Tormo como al señor Rovira, pues la inoperancia o la incapacidad que tienen sus gobiernos, los suyos, los de coalición, por ejemplo en Madrid, para no llegar a un acuerdo presupuestario. O en Murcia, por ejemplo, que tampoco son capaces de presentar un proyecto de presupuestos. Aquí es que a mí me entra la risa cuando se habla de que la crisis del Botanic, para empezar que se habla de crisis, pero bueno, y que afecta al día a día de los valencianos y valencianas, cuando este gobierno ha sido responsable en todo momento, ha cumplido con los valencianos y las valencianas presentando un proyecto de ley de presupuestos que va a aprobar en tiempo y forma en el mes de diciembre, cosa que aquí los diputados de otros partidos que nos vienen a dar lecciones no hacen sus propios partidos en sus comunidades autónomas donde gobiernan. Por tanto, yo creo que tampoco hay que exagerar este tipo de reacciones y, sobre todo, yo creo que hay que ver con naturalidad que en un determinado momento haya una relación que se pueda ver desgastada. Es que eso pasa en las mejores familias, como se suele decir, con amistades. O sea, yo creo que nuestras relaciones pasan por momentos más altos y por momentos más bajos y se viven con naturalidad. No, Aitana, está claro, pero el conflicto, como sabes, no solo ha quedado ahí en una mera diferencias entre Puig y Oltra, sino que ha saltado a las redes sociales, como decíamos, ha involucrado también a otros altos cargos del Consell. No es una pequeña pelea entre los dos. No, yo ya lo dije, que yo creo que hay una parte importante que es una discrepancia a la hora de tomar algunas decisiones respecto a la pandemia. Y evidentemente yo creo que eso no lo ha escondido ni la propia vicepresidenta. Y en ese aspecto, pues yo creo que precisamente en un gobierno de 3 miradas, lo que nosotros hemos reivindicado es poder ofrecer nuestra opinión, la de cada uno, y que no se tomaran decisiones de manera unilateral. Simplemente. Ahora, eso no ha afectado en ningún momento ni a la gestión de la crisis sanitaria, ni a la gestión de la crisis económica, ni, por otro lado, a la ejecución de unos presupuestos. Es lo que yo he remarcado en mi primera intervención. Pero
Perdón, ¿cómo te, Aitana, dices que esto no ha afectado a la gestión de la crisis? Si hace poco Mónica Oltra estaba diciendo que le tenían paralizados los pagos de bienestar social en la Consellería de Hacienda. ¿Cómo dices que esto no afecta a esa crisis? El problema, mira, a nosotros lo que nos interesa es el bienestar de los ciudadanos. Y estos problemas del tripartito o bipartito, como se llame, el Botanic 2, que le llamo yo, lo que sí que afectan es al ciudadano. Porque, ya digo, tu propia jefa, entre comillas, Mónica Oltra, es la que critica que le paralizan los pagos en Hacienda. Y eso al final al quien perjudica es al ciudadano. Pero yo de verdad, Aitana, me pareces muy atrevida, de verdad. ¿Cómo se os ocurre hablar de corrupción cuando tu partido tiene a un director general, el de política lingüística, imputado y que no ha dimitido, imputado por, repartir alegremente, parece, dinero a las empresas del hermano de Ximo Puig, que es una cuestión que se está investigando judicialmente. Y ya digo, tienes un director general imputado al que no habéis obligado a dimitir, cosa que sí que pedíais en otros partidos. Yo, permíteme, claro, la política o la contestación del "y tú más" siempre me ha parecido cuando menos curiosa cuando se está ejerciendo responsabilidades de gobierno. Sí, hombre, cuando hablamos de problemas dentro del gobierno del Botanic y sale a relucir Madrid, Murcia y tal, hace muy poco decían que éramos incapaces de llegar a un acuerdo presupuestario en Andalucía y hay acuerdo presupuestario en Andalucía. Una cosa es que se discuta en democracia, es lo normal y lo habitual, y otra cosa son las declaraciones del entorno de la vicepresidenta cuando dice Puig la ha apartado desde hace tiempo de la toma de decisiones. Y el entorno de Puig contesta: Oltra intenta alcanzar notoriedad dañando la figura de Puig. Oiga, esto es un patio de colegio, un patio de recreo en una comunidad autónoma como en el resto de España, donde decenas de personas están muriendo todos los santos días, donde se lleva a la ruina en cantidad de sectores de la producción y ustedes se dedican a, como decía, a ataques de celos. Bueno, yo no sé si tengo que apostar por un gobierno plural o singular. Yo lo que tengo que apostar es por un gobierno que funcione, que trabaje, que ejecute presupuestos, que llegue a acuerdos, pero que no se estén peleando sobre cuándo me reciben o me dejan de recibir el señor presidente, que, como digo, trabaja enfrente de donde trabaja la señora vicepresidenta. Nosotros, desde Ciudadanos, no damos lecciones a nadie, nada más lejos de nuestra intención, pero sí que pedimos responsabilidades a quien tiene que gobernarnos. Oiga, mire, decía, estas peleas dentro del Botanic no afectan a lo que es la gobernanza. Sí afectan. Y le voy a poner un ejemplo clarísimo que usted va a entender perfectísimamente, como va a entender todo el mundo. En la Consellería de Agricultura, la señora consellera con el secretario autonómico están peleados. Tan peleados que no le dejan estar al señor secretario autonómico en la misma planta. Tan peleados que han tenido que prescindir del secretario autonómico de Agricultura y se tiene que ir al gobierno de la nación porque en la consellería no puede convivir con la señora consellera de Agricultura, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sus peleas y sus cuitas internas, por supuesto que tienen mucho que ver y afectan a la gobernanza, a lo que tendría que ser buena gobernanza de los valencianos. Aitana. Perdón, muy breve. Que pueda contestar a los dos. Decir atrevimiento, hombre, claro, por lo menos, ya que soy una, decir atrevimiento, eso es verdad. O me decís que soy muy atrevida. Hombre, pues, señor Rovira, atrevido usted hablando de corrupción cuando esta semana pasada tuvimos la sentencia de la Gürtel. Hombre, de verdad, y con todos los sobrecostes de la visita del Papa que tienen que ustedes devolver ahora. Yo creo que claro, yo solo he hecho referencia a un tema y no a la corrupción en sí. Yo he dicho que teníamos que levantar un déficit reputacional en 2015 debido a la corrupción del Partido Popular. No he dicho ni nada más. O sea, simplemente he dicho eso y que fue la primera crisis que tuvimos que afrontar. Ahora bien, claro, evidentemente en Andalucía son discusiones y aquí es crisis. Hombre, aquí no se reciben. Aquí, o sea, Aitana, aquí el presidente no recibe. Y aquí resulta que no, aquí no se discute. Pero Aitana, el presidente no recibe a la vicepresidenta. Es normal, ¿no? Yo creo que pero esto es inaudito, Aitana. El presidente no recibe a la señora vicepresidenta. Eso es normal. Eso no es discusión. Eso es una pelea. Emilio, no me cuentes historias que en Madrid Ayuso dejó plantado Aguado en la misma pandemia. No, quien dejó plantado fue el presidente del gobierno a la presidenta de la comunidad. Ese sí que dejó plantado. Aitana. Venga, Aitana, vosotros, venga, hablad. Quien dice que Ximo Puig mantiene a Gabriela Bravo
solo por su relación con ella, es el subsecretario de Agricultura de Compromís. No lo dice el Partido Popular ni Ciudadanos. Lo dice un subsecretario de Agricultura de Compromís que dice que Ximo Puig mantiene a Gabriela Bravo por su especial relación con ella, o algo parecido. Aitana. Eso el señor Punzel no lo ha dicho, pero en fin, vamos a ver. Yo creo que hay que ir a la cuestión. A mí, mira cómo sabes quién es. Si Ximo Puig, hombre, claro, es que fue mi subsecretario cuando yo fui directora general de Transparencia. Claro, es que Alfons es conocido mío, evidentemente trabajé 4 años con él. No es que sepa quién es por la noticia, sino porque es que he trabajado con él. Entonces, lo que decía, yo creo que es importante que no perdamos el foco. O sea, estábamos hablando, y ustedes están dando lecciones, porque ha dicho Ciudadanos que ellos no dan lecciones, pero sí que las dan. Lo han hecho en las primeras intervenciones, unos y otros. O sea, estaban hablando de la importancia de dejar a un lado este tipo de cuestiones para centrarnos en aquello que realmente importa a la ciudadanía, pero ustedes no paran de meter el dedo. Ustedes son los primeros que, en vez de decir, bueno, la vicepresidenta y el presidente pueden tener sus diferencias, pero es que tienen que sacar adelante unos presupuestos. ¿Y es que se está haciendo? Señora Mas, se puede divertir sobre algunas cuestiones, pero eso quiero que quede clarísimo, y además es evidente, que no afecta al rol del gobierno, no afecta a la toma de decisiones y no afecta, y además ustedes lo ven en Les Corts cada semana, a las relaciones entre los distintos partidos y, por ejemplo, a la aprobación futura de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Por tanto, yo creo que quieren construir un escenario más dramático de lo que realmente pasa, que es una discusión más para su propio beneficio electoral, que yo lo entiendo, pero no es la realidad. Señor Mas, yo le he puesto un ejemplo clarísimo de ineficacia, de ese maridaje que tienen ustedes entre escalones de la administración, entre PSPV, Compromís y ahora, si faltaba poco, Podemos. Le he puesto el ejemplo clarísimo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, donde se abren los despachos o se intenta abrir despachos para evitar que el secretario autonómico pueda ejercer sus funciones como secretario autonómico, que, por cierto, es el único que sabe algo de cómo funciona la Consejería de Agricultura, ya que la señora consellera está desaparecida en combate, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que tiene algo que ver. Es evidente el desencuentro y es evidente y vergonzoso el resultado. Cuando no se llevan bien entre ustedes, pues oiga, eso tiene su trascendencia. Y no me diga que eso no se nota en las Cortes, en Corts Valencianas. Se vio con la intervención de su síndico, el señor Ferri, esta pregunta de control al gobierno el pasado jueves. Era una crítica total y absoluta a la gestión del presidente Puig y su relación con la señora vicepresidenta. Por supuesto que se nota, y eso lo notan los valencianos, especialmente en este periodo de crisis y de pandemia dramática que estamos sufriendo. Pero vamos a ver, el señor Ferri puede decir lo que quiera en una pregunta hombre. Al presidente, pero no fue, vamos a ver, apelar a la cogobernanza, a la codecisión y a establecer esas mismas dinámicas de comunicación que existían en el Botánico 1, a mí es que no me parece para nada una cosa de la que nos debamos escandalizar. Cuando yo hablo de que en Les Corts hay unas dinámicas entre los partidos del Botánic que funcionan y que existen, hablo, por ejemplo, de que el mismo jueves, ese mismo día que Fran Ferri apelaba a esa cogobernanza al presidente de la Generalitat, 2 o 3 horas después, los 3 partidos firmábamos más de 180 enmiendas a los presupuestos de manera conjunta, porque nos pasamos 4 días dialogando, hablando, consensuando y llegando a acuerdos, pero con total naturalidad como cualquier otro año. Por eso les hablo que Hombre, igual no. Igual no, pues no sé, estabas tú, Emilio. O sea, no, pero tampoco estoy, perdón, perdona, no estaba. Esas enmiendas Escúchame, no estaba en la firma de las enmiendas, pero sí estoy en la lectura de los medios de comunicación y en la lectura de las redes sociales, donde es palpable y se constata un desencuentro entre el primer escalón de gobierno de la Generalitat, es decir, el señor presidente y la señora vicepresidente. Si es que no se puede negar la evidencia, otra cosa es que te empeñes y te empecines en negar una cosa que afecta al día a día de los valencianos, porque ese es el problema. A mí que el señor Puig y la señora Oltra no se hablen, me afecta relativamente poco o nada. Pero que eso afecte a la gobernanza, al buen gobierno de los valencianos, pues claro que me afecta. Y eso es una evidencia. Es una evidencia y se ha puesto ejemplos aquí. Emilio, y sobre todo, que el dinero llegue o no,
por ejemplo, a todas las empresas relacionadas con las cuestiones de bienestar social. Eso es lo verdaderamente importante. Porque, claro, el problema ¿cuál es, Aitana? El problema es que cuando este gobierno costaba 5 millones de euros, os llevabais bien. Y ahora que este gobierno cuesta más de 8 millones de euros por el incremento de altos cargos, ahora encima nos podéis ver. Pues al final no es una cuestión de dinero, a lo mejor hay que reducir el número de altos cargos y a lo mejor os llevaríais mejor. Pues nos tenemos que ir y dejarles a ustedes para que gobiernen en mayoría absoluta y cuando igual que lo hacían anteriormente y entre sus consejeros ni se hablaban. O sea, vamos a ver, es que es absurdo. ¿De verdad usted piensa que el señor Soler, el consejero de Hacienda, de verdad, que le va a paralizar un pago a la señora vicepresidenta por el simple hecho de ser de Compromís? Aitana, no lo digo yo, lo dice ella. O sea, ¿de verdad? Lo dice Mónica Oltra, no lo digo yo, perdón. No. La señora Oltra dice que hay un problema a la hora de pago porque está el problema enquistado en Hacienda. No que eso lo haga el señor Soler como una reprimenda, una represalia a una situación concreta del gobierno. Es que, vamos, faltaría más. Yo creo que precisamente este gobierno se ha, de alguna manera... Aitana, tú por suerte eres bastante más joven que yo. Yo que he participado en anteriores gobiernos, cuando una cosa se enquista en una consellería, nunca es por casualidad. Y tú lo sabes. Mira, pero bueno, yo lo que espero es que se resuelva. Aitana, lo que espero es que se resuelva. No, parece que no. Pero aunque sea más joven, le decía, yo también he tenido la oportunidad, la suerte y el honor de poder trabajar en el gobierno valenciano y la verdad es que muchas veces no todo es lo que parece. No todo es lo que parece o lo que quiere ver la oposición. Es peor, ¿no? ¿Te refieres? No, me refiero que ni todo es tan sencillo como parece desde fuera. Ni la Generalitat puede pagar como cuando a nosotros nos toca pagar un recibo de la luz, vas o lo domicilias y ya está, ¿no? Yo creo que la situación financiera de la Generalitat también es muy, muy dramática y que, por tanto, yo creo que en ese tipo de cosas debería dejarse el partidismo a un lado y, evidentemente, reconocer las dificultades de pago que pueda llegar a tener la Generalitat. Yo creo que hacer política en esa parte, como usted me decía a mí antes, es como un poco atrevido también. Bueno, yo creo que en este punto ya hemos visto todas las posturas, no me gustaría tampoco darle más vueltas, creo que todos se han explicado y han mostrado lo que pensaban. Últimos minutos del programa, muy pocos, pero bueno, suficientes para ver al menos la postura de cada uno de los grupos en torno a los presupuestos de la Generalitat. Ya han salido aquí a lo largo del programa, están ya encarrilados, aunque durante los próximos días tendrán que ratificarse en las Cortes. Por el momento lo que sabemos es que han sumado los apoyos de los diputados de Ciudadanos, que sellaban su acuerdo la semana pasada. Primer gran desmarque de la oposición con este sí a las cuentas y con elogios incluso entre ambos líderes. Emilio, ¿qué os ha hecho finalmente acabar apoyando al gobierno del Botanic en esta ocasión? Primero, dejar claro que el apoyo no está cerrado. Es decir, vamos a ver qué hace el gobierno del Botanic con la subida de impuestos o no, que es para nosotros una línea roja. Pero a mí no me duele en prenda de reconocer que somos unos negociadores infatigables y creo que el diálogo tiene que estar por encima de todo, incluso con aquellos con los cuales ideológicamente compartimos poco, como es Compromís, como es Podemos y en muchos aspectos como es el PSPV. Otra cosa ya es a nivel nacional, que en ese berenjenal no voy a meter porque está claro que no. Pero, mañana hablaremos con los diputados nacionales, no te preocupes de este mismo asunto, ya nos lo contarán ellos. Duda. Y Marta lo hará muy bien. El hecho de poder sentarte a la mesa y poder dialogar y poder exigir una serie de contrapartidas a tu apoyo, yo creo que es la esencia misma de la democracia y se debe hacer a nivel local, en los ayuntamientos, las diputaciones y en el gobierno de la Comunidad Valenciana, por supuesto que sí. Y yo creo que con esa presión, entre comillas, y bien entendido, se está consiguiendo, y yo creo que se va a conseguir, pues que la calidad de vida de los valencianos, de los hombres y mujeres de la Comunidad Valenciana, sea mejor. ¿Eso cómo se hace? En base a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en base a un ejercicio de responsabilidad que a veces es entendido y a veces no es entendido, y en base a reuniones y a reuniones. Y yo creo que la piedra de toque de todo esto, la piedra de bóveda, la clave de bóveda es una bajada de impuestos, porque bajando impuestos se recauda más. Es lo realmente curioso de esto. Se ha confirmado en Andalucía y se ha confirmado en la Comunidad de Madrid, donde hay gobierno de coalición de Ciudadanos con el Partido Popular, se baja impuestos y encima, oiga, se recauda más, lo cual es lo que venimos diciendo en
en mi partido desde hace mucho tiempo. Y simplemente, como veo que hay poco tiempo, decir varias cosas. La deuda de la Comunidad Valenciana ha aumentado desde que gobernaba el Partido Popular en 7.000 millones de euros. Y no han hecho ustedes ni un solo hospital más, ni un solo centro de salud más, ni un solo colegio más, ni un solo centro de atención a los ancianos más, ni un solo kilómetro de autovía. Es decir, que lo de la hipoteca reputacional está muy bien, pero eso es del año 2015. Yo lo que les pido a ustedes en el año 2020 es que hagan colegios, que no haya niños en aulas prefabricadas, que haya más hospitales, que haya más centros de salud. ¿Por qué? Porque pagamos muchísimos impuestos y tenemos una financiación que no está privilegiada con respecto a otras comunidades autónomas que ustedes sí defienden que es privilegiada, como es el País Vasco y como es Navarra, que es una situación arcaica, medieval y que está recogida en la Constitución, porque eso deberíamos ir pensando en cambiarlo, con un único objeto, que es que los valencianos recibimos el dinero que nos merecemos por los impuestos que pagamos. Nada más, ni un solo privilegio. Bueno, Partido Popular Ciudadanos incluso os instaba a vosotros a negociar con el Ejecutivo de Puig estas cuentas. ¿Por qué en vuestro caso parece absolutamente imposible? No, nosotros desde el primer momento le planteamos a Ximo Puig el diálogo desde el Partido Popular, pero claro, no coincidimos en muchísimas cosas. Por ejemplo, en aquellos lugares donde gobierna el Partido Popular, el impuesto de sucesiones y donaciones prácticamente está desaparecido, se ha bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales, como en Andalucía, y también es mínimo o ha desaparecido el impuesto de patrimonio. Ximo Puig, lógicamente, este gobierno del Botànic no está dispuesto a eso. Y lo que pretende el Partido Popular es que, por ejemplo, cada año miles de valencianos tienen que renunciar a una herencia porque no pueden afrontar los impuestos que tienen que pagar. Perdona, son datos del Colegio de Notarios. Son los notarios los que dicen que miles de valencianos, te podría dar el dato exacto, miles de valencianos renuncian cada año a su herencia, a cobrar una herencia por no pagar los impuestos. Esa es la pura realidad. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, lógicamente. Tenemos un impuesto de sucesiones de los más altos de España, tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales de los más altos de España, y estos presupuestos sí que bajan algunas cosas, cuidado. Por ejemplo, van a bajar las tasas de las máquinas tragaperras, que curiosamente una empresa de máquinas tragaperras fue la que compró la sede del Partido Socialista pagando casi el doble de una tasación. También van a bajar tasas y demás para el transporte marítimo de gas natural. Quizá pues, por su José Antonio, voy acabando, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Con altos cargos del Partido Socialista, alguna empresa naviera. Quiero decir, bajan algunas tasas y algunos impuestos, pero concretamente para ayudar a los amigos. No a todos los valencianos. Y por último, Aitana Mas, puedes contestar a tus compañeros de tertulia y hacer un balance general de estos presupuestos que ya encarrilan su recta final. Pues contestarles poco, porque usted ha preguntado por los presupuestos y los dos diputados hablan de la ley de medidas, que es la que contempla precisamente el tema fiscal, pero no la ley de presupuestos en sí. Por tanto, si ellos, evidentemente entiendo que se desmarquen, porque es difícil criticar unos presupuestos que van en el sentido del pacto de reconstrucción que firmaron ambos partidos. Es difícil hablar mal de unos presupuestos que van a dejar en la provincia de Alicante más de 400 millones de euros en tres ejes, básicamente, que son los que ahora mismo más nos importan y que el señor Tormo decía que no hacíamos nada, pero en fin. El primer eje es el de la sanidad. Casi 50 millones de euros para hacer nuevos centros de salud, para ampliar el Hospital de la Marina Baixa, para también hacer reforma en el Hospital de Torrevieja, continuar las reformas en el Hospital General de Elche. Yo creo que esos son proyectos imprescindibles y más en una situación como la de ahora. Además, más de 170 millones de euros solo en la provincia de Alicante para el PLA Edifican, con la construcción pues, de centros que llevamos años reclamando, como puede ser el de La Paz de Torrellano, que el señor Tormo lo conocerá, o el de la Dama de Guardamar del Segura, el del Gran Alacante en Santa Pola. Proyectos tangibles que desenmascaran la política que están haciendo tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Y por último, y yo creo que además es de destacar, esos más de 100 millones destinados a una comarca importantísima y que sufrió una dana en septiembre del año pasado, que es la comarca de la Vega Baja, donde se va a reconstruir y revertebrar
esa comarca con los presupuestos del 2021. Bueno, esta es la lectura que hacen los distintos partidos de los presupuestos. No tenemos tiempo para una segunda ronda, así que lo dejamos aquí. Seguiremos hablando de ellos en próximos programas, no me cabe duda. Así que daros las gracias a Aitana Mas, Emilio Tormo y José Antonio Rovira por habernos acompañado hoy. Mañana hablaremos, como adelantábamos, también de presupuestos, pero a escala nacional, con César Sánchez del Partido Popular, con Yolanda Seba del Partido Socialista y con Eduardo Ruiz de Vox. Eso sí, como decimos, mañana en la línea roja. Por hoy nada más. Feliz tarde, hasta mañana. Gracias, igualmente. Gracias.